Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa, por lo tanto les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por aquellos con epilepsia. Santísima Trinidad, te alabamos y creemos en ti, quien siempre escucha el llanto de los pobres. Te pedimos por la sanación física por aquellos que sufren con epilepsia, porque esta enfermedad les causa muchos sufrimientos y angustias. Sabemos que tú conviertes todas las cosas para bien. Ayúdalos aún en esta aflicción a confiar en ti. Bríndales soluciones médicas en sus problemas y a través de su dolor una unión profunda contigo que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. O God, who care for Dios your nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, por esto, misericordiosamente investidos en este ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. No nos predicamos a nosotros, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús. Por el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Verbum Domini. Proclaim God's marvelous. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Sing to the Lord. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Announce his salvation. Proclamen día tras día su victoria. His glory Cuenten a los pueblos su gloria, among all people. sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Give to the Lord. Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Give to the Lord. Aclamen la gloria y el poder del Señor. To the Lord. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Say among the nations. Digan a los pueblos, Lord is king. el Señor es rey. He has made the world. Él afianzó el orbe y no se moverá. He governs. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Says the Lord. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. An argument broke out Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo, los reyes de los gentiles los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan eso, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas y yo le transmito el reino como me lo transmitió mi Padre. A mí comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para regir a las 12 tribus de Israel. First of all, we would like to welcome, we have a large group with us. Primero que nada, deseamos dar la bienvenida a un So gran welcome. grupo que tenemos aquí esta mañana de Miami, Florida, así que bienvenidos Being this is the sean first nuestros Saturday of the peregrinos. month, we will begin our first Segundo, Saturday ya devotion que this hoy evening es el primer sábado del mes, empezaremos nuestra devoción del primer sábado del mes inmediatamente después de la transmisión en vivo de esta misa. Today's gospel, we find the apostles En el disputing Evangelio de hoy themselves encontramos a los apóstoles discutiendo entre ellos acerca de cuál es el más grande. No es la primera vez que los apóstoles discuten acerca de cuál de ellos es el más grande. La primera vez fue justo después del segundo anuncio de Jesús de su próxima pasión, justo después de la transfiguración. En aquella vez Jesús se sentó y convocó a los 12 y les dijo, si alguno de ustedes desea ser el primero, debe ser el último y siervo de todos. Así que de este pasaje aprendemos, como un escritor espiritual lo dijo, que la grandeza ante los ojos de Dios se mide por la humildad y el servicio al prójimo. Un principio que Cristo mismo pone en práctica cuando dice, el Hijo del Hombre vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Como futuros líderes de la Iglesia, los apóstoles fueron llamados a hacer de un lado aspiraciones de honor terrenal para servir a Cristo más perfectamente. En otra ocasión, justo después del tercer anuncio de Jesús, de su pasión, se hizo la petición de que Santiago y Juan se sentaran uno a la izquierda y otro a la diestra de Jesús en su reino. Estaban compitiendo por asientos en torno a Jesús. Así que cuando los demás 10 apóstoles se enteraron, se irritaron, se indignaron contra Santiago y Juan. En aquella ocasión Jesús les dijo, aquel que desea ser más grande entre ustedes será vuestro siervo y el que desea ser el primero entre ustedes debe ser el siervo de todos, pues el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente, la grandeza verdadera y el liderazgo cristiano auténtico no se trata de tener poder y prestigio terrenales, sino humildad y servicio y entregar la vida por los demás, de lo cual Cristo dio testimonio perfecto. Sus acciones respaldaban sus palabras. En el Evangelio de hoy, después de que Cristo instituyó la Eucaristía en la última cena, literalmente justo antes de su pasión, nuevamente empiezan con la discusión acerca de cuáles de ellos deberían ser considerados el más grande. Suenan como un grupo de niñitos tratando de competir para ver quién es el más grande. Aparentemente, no podían dejar en paz la cuestión, les hacía falta
resolverla. En esta ocasión Jesús les dijo, los reyes de los gentiles ejercían autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no será así, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor. Nuevamente, Jesús les enseña que no deben confundir la grandeza genuina con ejercer poder sobre los demás y tener honores terrenales. Más bien, la grandeza verdadera, en especial para los apóstoles a quien Jesús les encomendó la iglesia y en quien invistió autoridad, se trata de pastorear el pueblo de Dios con humildad, servicio y solicitud en imitación de Cristo, el buen pastor. Y esto nos lleva al santo cuyo día de fiesta celebramos hoy. En este 3 de septiembre, este primer sábado, celebramos la memoria de San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia, líder quien fue un verdadero siervo a imitación de la enseñanza de Jesús en el Evangelio de hoy. Vivió en los siglos sexto y séptimo, abandonó su puesto en el gobierno romano para hacerse monje y utilizó sus riquezas para establecer 6 monasterios. Cuando fue elegido papa, instituyó las reformas litúrgicas, en especial con el canto, y organizó misiones que incluyó enviar misioneros a Inglaterra. Así que la Santa Sede ya estaba enviando misioneros a Inglaterra en los siglos sexto y séptimo. Mostró ser un verdadero pastor al cumplir con su oficio, ayudando a los pobres y anunciando y fortaleciendo la fe. Escribió mucho acerca de temas de moral y teología. Es realmente increíble todo lo que Dios logró a través de este gran santo, por eso le llamamos Magno. Es uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia Latina y fue el primero en llamarse a sí mismo Servus Servorum Dei, o siervo de los siervos de Dios. Así pues, la lección del Evangelio de hoy y la vida de San Gregorio Magno evoca a la mente nuevamente la necesidad de la práctica de la virtud de la humildad. Siempre se trata de la humildad. Humildad no solo como base para toda la vida espiritual y la práctica de las demás virtudes, sino también en su conexión con el servicio a los demás, en particular aquellos que tienen papeles de autoridad en la iglesia. Por ejemplo, acerca del oficio del obispo, el Concilio Vaticano II, tomando lo que Jesús dijo en el Evangelio, dijo lo siguiente en Lumen Gentium: los obispos, como vicarios y embajadores de Cristo, gobiernan las iglesias individuales encomendadas a ellos con su consejo, exhortaciones, ejemplo, e incluso con su autoridad y poder sagrado, que efectivamente utilizan solo para la edificación de su rebaño en verdad y santidad, recordando, sin embargo, que aquel que es el mayor debe comportarse como el menor y aquel que es el principal debe convertirse en el siervo. Como un escritor espiritual lo expresó, la dependencia total de Dios es necesaria para entrar al reino. Así que mientras que la sencillez, similar a la de un niño, fue exigida por parte del Señor a los apóstoles, quienes estaban llamados a dirigir a la iglesia con espíritu de servidumbre y humildad, todos nosotros, sin excepción, todos nosotros, estamos llamados a confiar en el Padre para darnos lo que necesitamos cada día y las gracias necesarias para la salvación. Al final, Jesús enseña que si deseamos ser realmente grandes, en el sentido de ser grandes en su reino, nuestras vidas deben vivirse en humildad y preocupación por el prójimo. Bienaventurados son los pobres en espíritu, dice Jesús en el Sermón de la Montaña, pues es el reino de Dios. San Gregorio Magno ruega por nosotros. We trust in Mary's fidelity
We lean on her Confiamos en la strength and we fidelidad ask de for her María, intercession en su as we offer fortaleza y God pedimos our su prayers and intercesión al petitions. ofrecer a Dios nuestras for the oraciones y church, peticiones. that the good seeds Por la planted in Iglesia, Christ's love que las buenas may semillas continue to sembradas grow por el amor de Cristo and be continúen great, creciendo en el mundo entero. Roguemos al Señor. that the countries of our world Que los rise up and use países their de nuestro resources mundo usen for the sake of sabiamente those who sus suffer. recursos We pray to para the el Lord bien de los que sufren. Roguemos al Señor. that through the prayers of Mary, Que a Mother través de of las Jesus, oraciones de María, we may Madre de promote a new Jesús, appreciation and promovamos una dignity nueva valoración of por la marriage dignidad de la and mujer, motherhood. el We pray to matrimonio the y Lord la maternidad. Roguemos al Señor. that the Lord will bless with his peace Que el Señor those who bendiga con sleep su in death. paz a We pray to aquellos the que Lord. duermen en el sueño de la muerte. Roguemos al Señor. We also pray for all bishops throughout the world. También We rogamos por follow the todos los example obispos en el mundo entero, que siguiendo el of the ejemplo great saint bishop who we celebrate del today, gran we pray that they santo may y govern obispo their que flocks celebramos hoy, with rogamos service que and gobiernen a humility. We sus pray to the rebaños con Lord. servicio y humildad. Roguemos al Señor. Almighty Father, we thank you for giving us Mary Dios to be our Todopoderoso, queen and te mother. agradecemos por She darnos who a is the María como first reina y and madre, most perfect ella disciple que of fue your la Son. primera y más perfecta discípulo Teaches de tu us how Hijo. to follow in his footsteps with Enséñanos undivided siempre a hearts. seguir sus Through pasos her con intercession, corazones may we unidos. persevere A unto través death de su along the intercesión, path que of holiness. perseveremos hasta la We muerte make our por el prayer camino de through la Christ santidad. our Lord. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Crucem tuam adoramus Domine, et sanctam resurrectionem tuam laudamus et glorificamus, et cenim propter lignum venit, gaudium in universum mundo. Deus misereatur nostri, et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri. Crucem tuam adoramus Domine, et sanctam resurrectionem tuam laudamus et glorificamus, ec cenim propter lignum venit, gaudium in universum mundo. Pray, my brothers and sisters, that my Oren, sacrifice hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. grant our supplication, we pray, O Lord, Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Inguret
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Gregorio, que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Stephen, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae Tui aduti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omne perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coronare dignieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate quia cenam agni vocati sunt. Domine non sum dignus, renuncies tectum meum, sentantem dic verbo, et senabitur anima mea.
Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Amadísimo Jesús, yo te adoro con una fe viva, porque estás presente en este sacramento por virtud de tu infinito poder, sabiduría y bondad. Toda mi esperanza está puesta en ti. Yo te amo, oh Señor, con todo mi corazón. Me has dado tu amor y por lo tanto, ahora yo deseo recibirte espiritualmente. Ven, te lo ruego, oh Señor, ven a mí en espíritu y sana mi alma pecadora. Dame de comer, porque estoy hambriento. Fortaléceme, porque estoy débil. Dame vida y santifícame con tu sagrado cuerpo y sangre. Líbrame de todo pecado y haz que sea siempre obediente a tus mandamientos. Y no dejes que nunca me separe de ti, mi Salvador, quien con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas como un solo Dios en la vida perdurable. Amén. Crux fidelis inter omnes
Let us pray. Oremos. Through Christ, the teacher, O A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.